Fui con un especialista. Tengo nódulos en una de mis cuerdas vocales. Yo sé que no es un buen momento y que tienes que descansar la voz, pero sería solo un concierto. Todo el mundo hace reventa. Mejor que ese dinero se quede en casa, ¿no? Pues a cantar como si fuera mi último concierto. Descanso y luego cuchillo. Mira, yo sé que después de la golpiza que te puso Frank no quedaste bien, pero tienes que dejar eso. Se está cocinando la privatización de la banca, de ese grupo cercano al candidato. Se están repartiendo el botín del país. Paco, ¿cuánto tiempo? Vengo en son de paz. Es más, te traje un regalo. Mira, este cheque lo dejé en blanco para que tú le pongas la cantidad que consideres justa. No, muchísimas gracias, ¿eh? No quisiera aceptarte una indemnización después de cómo me dejaste. Te recuerdo que no fui yo el que se metió con la mujer del jefe. Y tú no eras ninguna hermanita de la caridad, que digamos. Es más, yo creo que ya te olvidaste de cuando intentaste chantajearme. A ver, Aurelio, claramente ya pagué por eso, ¿sí? De verdad, déjame en paz, por favor. Estoy tratando de tener una nueva vida. Eso es lo que veo. Pero un buen dinero nunca estorba. Mira, este cheque es el inicio de una nueva relación entre nosotros. Y lo único que tienes que hacer es llenarlo y contarme cosas de Frank. Ya sabes, secretitos turbios, en qué anda metido, etcétera. Ya. Híjole, qué lástima que no puedo hacer eso, ¿eh? ¿No puedes o no quieres? Te me hiciste como un ratoncito, Paco. Aunque yo entiendo, el miedo es difícil de vencer. Eso es todo lo que vamos a hablar. Porque si sí, ya terminamos. No es ningún secreto que todo lo que soy se los debo a ustedes, damas y caballeros. Son el mejor público que cualquier cantante podría pedir. Siempre he pensado que si un día Dios me quitara este don de poder cantar, solo le pediría que me diera la oportunidad de despedirme de ustedes así, sobre un escenario como este. Gracias. Vuelve, por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa. Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual. No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si has pecado, vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado. Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado. Ya no ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir, desesperado. Necesito tu cuerpo caliente a mi lado para darme esa fuerza que solo tú me has dado. Ten piedad de mí. Es increíble lo que le hicieron a este lugar, ¿eh? Yo pensé que ya habían cerrado. Sí, sí cerramos después del terremoto, pero luego encontramos otra forma de darle utilidad. Muy, muy listos. Y el rock en español, ¿eh? Ahora que se está poniendo de moda. Sí, es un semillero, pero si quiere saber de eso, con el que debería hablar es con Paco, con el gerente. Paquito es un viejo conocido. Ay, no me diga que se conocen. De hecho, ya estuvimos platicando. Hace muchos años que no lo veía y la verdad,
ahora que nos encontramos, me preocupé un poquito. Ya sabes, trae sus heridas y anda como cojeando. Bueno, ¿qué le pasó? ¿Fue un accidente? Pues, digamos que fue un ajuste de cuentas. Pobre Paquito. Ojalá que se recupere pronto. Ay, caray, pues yo no debería estarle contando esto, pero me da confianza. Pues tiene unas migrañas tremendas, unos dolores que ya no aguanta, tanto que se tiene que estar inyectando analgésicos. Uy, pero eso no lo puede hacer para siempre. Se le va a volver una adicción. Es justo lo que yo pienso. Necesita ver un especialista. ¿Y sabes qué? Yo me voy a encargar de eso. Lo que podemos hacer es que tú y yo seamos sus ángeles guardianes. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Cómo salió el concierto? ¿Todo bien? Ay, afortunadamente todo muy bien. Fue una noche muy especial. Pues qué bueno. Bueno, llegó la hora de la verdad. A descansar porque mañana va a ser un día muy difícil. Bueno, mientras el descanso no se me vuelva permanente. Ay, no digas eso. La operación va a salir bien, José. Ya no puedes beber ni comer más. Necesitas ayunar 8 horas. Ya sabes que si no, pues no te pueden operar. Sí, ya sé. Todo va a salir bien. Hemos superado muchas cosas juntos. ¿Vienes? Ahorita te alcanzo. Gracias. ¿Qué pasó, mi princesita? No puedo dormir. ¿Cómo que no puedes dormir? ¿Te van a operar? Sí, me van a operar, pero no, nada de preocuparse. ¿Te quieres dormir? ¿Quieres que te cante una canción? Sí. Vamos. Está cerrado. Si pueden venir mañana, porque... ¡No, suéltenme! ¡Suéltenme, suéltenme! ¿Qué es esto? ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¿Y cómo va? Mira, Pero eso es un dineral. A ver, seguro que no te confundiste, no marcaste montoncitos 2 veces o algo así. no, claro que no. Todo esto es para nosotros. ¿Y lo de la operación de José? Eso ya lo aparté. En cuanto entró la lana, le hice un guardadito y se lo di a Anel. Pero eso no es lo mejor. Ese fue solamente el 10%. ¿Me estás queriendo decir que este 90% es nuestro? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora invertirlo bien. Si lo de los restaurantes en el Gabacho sale como tiene que ir, por fin vamos a poder ser independientes de José. A ver, estoy enfermo. Necesito medicinas. ¡Suéltenme ahorita! Paquito, si sigues llorando así, me vas a romper el corazón. ¿Qué quieres? Ya te dije que no sé nada de Víctor. Déjame ir. Sí, ya me dijiste. Pero basta con que uno le rasque tantito para que ¡pum! Aparezcan las sorpresas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no sabía lo de tus padecimientos. Sin mis medicinas estaría muerto. Me hubiera matado.
Qué curioso. Justo estaba pensando en eso. Chavos, resulta que tengo una técnica maravillosa para acordarme de las cosas. Se llama concentración. Y si tú la empleas, yo estoy seguro que me vas a poder dar toda la información que yo necesito. Porque sé que tú estás sufriendo. Desgraciadamente, ahorita no traigo ni media aspirina como para ayudarte. Pero, para que veas que sí me preocupo por ti, te traje el remedio para todos tus males. Por favor. Vas a tener que elegir a tu mejor amigo. ¿Esta pistola? ¿O yo? Chavos, vámonos. Había pasado una semana desde la operación y afortunadamente todo había salido bien. Sin embargo, el doctor me recetó reposo absoluto, sobre todo de la voz. ¡Por favor! ¡Por favor! Telemundo, enemigo íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza. El